a compartir la palabra de hoy y yo quiero invitarles a que nos vayamos al libro de Jeremías, capítulo 5. Voy a compartir pantalla. Por favor, cerremos los micrófonos para poder tener completa atención de lo que vamos a ver a través de la palabra del Señor. Dice Jeremías, capítulo 5, desde el versículo 1, corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor. Busquen arriba y abajo, busquen por toda la ciudad. Si encuentran aunque sea una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad. Pero aun cuando están bajo juramento diciendo, tan cierto como el Señor vive, todos siguen mintiendo. Señor, tú estás buscando la honradez, golpeaste a tu pueblo, pero no prestó atención. Los has aplastado, pero se negaron a ser corregidos. Son tercos de caras duras como piedra, rehusaron arrepentirse. Entonces dije, ¿pero qué podemos esperar de los pobres? Son unos ignorantes. No conocen los caminos del Señor ni entienden las leyes divinas. Así que iré y hablaré a sus líderes. Sin duda ellos conocen los caminos del Señor y entienden las leyes de Dios. Pero los líderes también, como un solo hombre, se habían librado del yugo de Dios y roto las cadenas. Entonces ahora un león de la selva los atacará y un lobo del desierto se les echará encima. Un leopardo acechará cerca de sus ciudades y hará trizas a quien se atreva a salir, pues grande es la rebelión de ellos y muchos son sus pecados. ¿Cómo puedo perdonarte? Pues aún tus hijos se han alejado de mí. Ellos juraron por dioses que no son dioses en absoluto. Alimenté a mi pueblo hasta que estuvo satisfecho, pero su manera de darme las gracias fue cometer adulterio y hacer fin en los prostíbulos. Son vigorosos sementales, bien alimentados cada uno relinchando por la mujer de su prójimo. ¿No habría de castigarlos por esto? Dice el Señor. Muy bien, hoy la palabra del Señor, voy a prender la cámara. Hoy la palabra del Señor nos da una gran enseñanza para este tiempo. Describe cuando Dios lo envía a Jeremías a buscar por las calles de Jerusalén personas justas, personas que hicieran lo correcto, personas que fueran honradas, que hicieran aquellas cosas que al Señor le agradaba, para no destruir la ciudad. Aún pues dice Jeremías o describe que a pesar de que él buscó y a pesar de que estaban en juramento, la gente seguía mintiendo. Para ellos era muy fácil hablar o jurar por el nombre de Dios, pero hacerlo en vano. A pesar de esto, pues la Biblia menciona, dice que el Señor golpeó a su pueblo, los aplastó, pero ellos se negaron a ser corregidos porque se volvieron cara dura. Me gusta mucho esta versión, es la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia, son tercos de caras duras como piedra, que rehusaron arrepentirse. Nada más vigente, querida familia, que lo que está hablando Jeremías para este tiempo también. Así como Jeremías recorrió las calles de Jerusalén y no encontró a alguien que hiciera lo correcto, pues en este tiempo está pasando algo parecido con una gran diferencia, que voy a explayarme entre un momento. Pero dice la Biblia que Jeremías comenzó a buscar entre la gente pobre, entre la gente humilde del pueblo, a ver si ellos buscaban al Señor y hacían lo correcto y no encontró. Y se habían hecho al contrario de lo que dice la palabra de Dios, se habían hecho personas que juraban en el nombre de Dios en falso, gente que para ellos mentir era muy fácil, era una forma de vida. Lo hacían tan natural como beberse un vaso de agua. Y a pesar de que Dios los había corregido, a pesar de que Dios los había disciplinado, para ellos ya se les había hecho callos el corazón. No sé si te has dado cuenta que el callo es una piel que se vuelve más gruesa, que se hace más fuerte y se hace áspera y se hace dura. Es como una bolita que comienza cada vez a hacerse más gruesa, más gruesa. Pues así muchas veces hay personas que su corazón se vuelve como encallecido, se encallece y se vuelve duro, resistente a la palabra de Dios. Pero entonces Jeremías dice lo siguiente, versículo 4, entonces dije, ¿pero qué podemos esperar de los pobres si son ignorantes, no conocen los caminos del Señor, ni entienden las leyes divinas? Así que iré y hablaré a sus líderes, sin duda ellos conocen los caminos del Señor y entienden las leyes de Dios. Jeremías tuvo una brillante idea. Como la gente pobre, la gente ignorante que no conoce la palabra del Señor, en ellos no encuentro temor de Dios, en ellos no encuentro ni justicia ni honestidad, pues entonces voy a ir a los líderes. A ellos
Ellos sí van a ser personas correctas, personas que hacen cosas justas y honestas. Recordemos que a los líderes a que se refiere en este tiempo eran los líderes religiosos, que a su vez eran líderes sociales del templo, porque antes iban muy ligados lo social de lo religioso. Pero la Biblia dice que Jeremías se llevó un vare. Jeremías se llevó una gran sorpresa cuando aquellos líderes también se habían librado, dice textualmente la Biblia, del yugo de Dios y roto las cadenas. Eso quiere decir que los líderes también se habían ido, como hace un rato leímos, por el camino de los pobres, de los ignorantes, por el camino de aquellos que no creen que hacer lo malo también tendrá tarde o temprano sus consecuencias. Y a continuación Jeremías describe las consecuencias. Entonces ahora un león de la selva los atacará, un lobo del desierto se les echará encima, un leopardo se echará cerca de sus ciudades y hará trizas a quien se atreva a salir, pues grande es la rebelión de ellos y muchos son sus pecados. Las consecuencias tarde o temprano alcanzaron al pueblo de Israel. Y aquí quiero que entendamos algo. Este pasaje sigue vigente porque el Señor sigue buscando hombres y mujeres que sean temerosos de Él, hombres y mujeres que estén en sus caminos y que busquen ayudar al pueblo en una oración o en la búsqueda del Señor y que intercedan por ellos. Hay algo muy particular en este tiempo. Tal vez el Espíritu Santo nos esté diciendo en este momento a través de la palabra que el Señor sigue buscando hombres y mujeres que tengan temor en su corazón. Y tú y yo, como parte de la iglesia, somos aquellos que el Señor espera encontrar. Somos aquellos que el Señor quiere encontrar. Recordemos que algo parecido pasó en Sodoma y Gomorra, cuando Dios le comunica a Abraham cómo iba a ocultarle algo a Abraham, dice textualmente el Señor, siendo un hombre justo, siendo un hombre al cual le daré gran descendencia, y le habla el Señor, le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra, y a Abraham entonces le dice, Señor, pero si encuentres 50 justos, ¿perdonarías la ciudad? Y el Señor le dice que sí. Pero ¿y si no son 50, si son 40? El Señor le dice, bueno, por amor a los 40 perdonaré. Y si no son 40, son 30. Y así comienza a haber un juego de palabras entre Abraham y Dios. Y termina Abraham diciéndole, Señor, y si encuentras 10, pues por amor a esos 10, no destruiré la ciudad. Y resultó que el Señor no encontró ni siquiera 10 personas en Sodoma y Gomorra que hicieran lo correcto. Una ciudad muy grande, una ciudad que estaba habitada por miles de personas, pero no encontró ni siquiera 10 personas que hicieran lo recto. Encontró a Lot, a su esposa y sus 2 hijas. 4 personas. Y de esas 4 personas, una de ellas termina mirando atrás y queda convertida en estatua de sal, la esposa de Lot. Y luego las 2 hijas de Lot terminan emborrachando a su papá, acostándose con él y teniendo descendencia. Así que vemos cómo descartando a toda la familia, solo Lot quedaba. Solo había una persona justa. Hoy está pasando algo muy parecido. Tal vez cada día somos menos los que buscamos hacer las cosas del Señor correctamente y con justicia. Estoy seguro que tú estás entre ellos. Pero Dios nos ha puesto aquí por una razón particular, por una razón que Él conoce y que hoy te quiere compartir. Que seamos intercesores, que levantemos nuestra voz para comunicar la palabra del Señor, que levantemos nuestra voz para que el leopardo, como dice la palabra del Señor, como dice a continuación, el leopardo y el lobo, no destruyan nuestras ciudades, no destruyan nuestro país. ¿Te has dado cuenta que hoy en día cada vez son más fuertes los grupos que están tratando de involucrar leyes o de poner leyes en los diferentes ámbitos de nuestra justicia ecuatoriana para obligarnos a creer en ideologías que van contra la naturaleza de Dios? ¿Te has dado cuenta que cada vez son más fuertes los grupos que intentan llevar a nuestros hijos a que se legalice el aborto, a que niñas de 12 años o niños de 12 años puedan tener relaciones con adultos? Es decir, la pedofilia la quieren legalizar, el aborto le quieren legalizar, el matrimonio entre personas del mismo sexo se quiere legalizar. Es decir, se quiere legalizar el pecado. ¿Quiénes son los que estamos presentando batalla contra esto, familia? Somos las iglesias. ¿Quién detiene el avance del mal en este tiempo? Somos las iglesias, somos nosotros la piedra en el zapato para ellos y lo seguiremos siendo. Por eso debemos de comprender que es tiempo donde tú y yo tenemos que levantarnos, primero para ser intercesores, para ser aquellos que comencemos a clamar al Señor por la paz y la justicia social de nuestros pueblos, que nos levantemos con voz fuerte, con voz de arcángel y digamos al enemigo, esta ciudad no te pertenece, esta ciudad le pertenece a Cristo.
y que levantemos también nuestra voz dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestro pueblo, de nuestro barrio, de nuestro trabajo, y comencemos a predicar la palabra del Señor con denuedo, con valentía, con la firmeza que el Señor nos ha dado, como aquellos que Dios ha llamado en este tiempo para ser aquellos que comuniquemos. Dios está buscando en este tiempo adoradores en espíritu y en verdad. Pero la adoración no es simplemente decir, Señor, eres lindo, precioso, te amo, beso, papacho, y te amo, papacito lindo. Sí, eso es parte de la adoración. Pero la adoración que el Señor también busca es que comuniquemos el Evangelio, las buenas nuevas, que seamos aquellos que comuniquemos su verdad y el sacrificio de su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Dice la palabra del Señor que para esta gente, para ellos habían jurado por sus dioses, que no son dioses en absoluto. Alimenté mi pueblo hasta que estuvo satisfecho, pero la manera de dar las gracias fue cometer adulterio y hacer fila en los prostíbulos. Y hoy en día la historia sigue ocurriendo de esta forma. El pueblo ingrato se olvida de quién lo alimenta, se olvida de quién le da de comer, se olvida de quién lo fortalece. Cuando hay un terremoto, las iglesias se llenan. Cuando hay un temblor o hay una situación atípica, algún desastre natural, enseguida la gente busca a Dios. Y muchas de las personas a las cuales van a nuestras iglesias tienen al Dios bombero. Solo llaman al Señor cuando lo necesitan. Tú nunca llamas a un bombero porque, aló, sí, señor bombero. Lo estaba llamando porque quería saludarlo, a ver cómo estaba. Es que estaba aburrido y no sabía a quién llamar, entonces llamé a los bomberos. Nunca haces eso. Tú llamas a los bomberos cuando es urgente, cuando hay un incendio en tu casa, un incendio al lado de tu casa o cerca donde tú estás, y es una emergencia. Llamas a los bomberos porque el tiempo cuenta. Es una emergencia que tiene que ser socorrida con rapidez. De igual forma, muchos buscan a Dios porque tienen una urgencia, tienen una emergencia, una enfermedad, una catástrofe familiar. ¿Por qué no buscamos a Dios ahora? Cuando estamos en un momento bueno, cuando estamos en un momento tranquilo, busquemos a Dios. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Y este es el tiempo en el que tú y yo tenemos que buscar a Dios y hacer que más personas busquen al Señor. Por eso qué importante entender que nuestras iglesias tienen que ser iglesias de influencia. Y para ser iglesias de influencia tenemos que ser iglesias que cada vez sean más fuertes, que cada vez compartamos más del Señor, que cada vez traigamos más personas a la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que te decía hace un rato, quieren legalizar lo inmoral, quieren legalizar aquello que nosotros, a través de la Biblia, entendemos que es pecado. Lo quieren legalizar. ¿Y cómo podemos nosotros evitar que eso ocurra? Pues precisamente siendo iglesias de influencia. Qué maravilloso que mañana el alcalde del Valle de Quito sea de Redes, o que el alcalde de Quito sea de Redes Sur, o que de pronto el alcalde de Ibarra se congrega allá con Diofre, con Aida, que también el alcalde de Guayaquil, Dios permite, y sea mañana alguien de la iglesia. Y es que es tremendamente importante que comprendamos que Dios nos está llamando a que seamos iglesias influyentes. Y para ser iglesias influyentes tenemos nosotros que buscar, crecer, ser fuertes. Pero a continuación el Señor termina diciéndole algo tremendo al pueblo de Israel. Son vigorosos sementales bien alimentados, cada uno relinchando por la mujer de su prójimo. ¿No habría de castigarles por esto? Dice el Señor. En pocas palabras, parecen burros detrás de la mujer de su prójimo. Y aquí quiero invitarte a que busquemos estar siempre en lo correcto delante del Señor. Que siempre busques que dentro de tu congregación, dentro de tu ciudad, dentro del lugar donde Dios te ha puesto, seas diferente. Como cristianos hay cosas que ya no nos quedan bien. Como cristianos hay personas que no han entendido que en el nivel de madurez que debemos de estar, aún tenemos que tener cuidado con nuestros deseos, con los deseos del corazón. Nuestro corazón le pertenece a Dios. Nuestra mente le pertenece a Dios. Así que te invito a que hagas algo importante hoy. Que amarres la loca de tu casa. Por favor, no es tu esposa, ni tampoco tu suegra. La loca de tu casa es tu mente. Que le pongas freno a tus pensamientos y que consagres tu mente al Señor. Porque el campo de batalla es la mente. Por eso quiero invitarte a que le digas al Señor, toma mi mente y mi corazón y permíteme ser un intercesor de mi ciudad, de mi iglesia, un intercesor de mi barrio. Permíteme hacer aquella gente de cambio que tú quieres que yo sea. Que donde quiera que yo esté, Señor, pueda llevar tu palabra y tu mensaje para que más personas
se conviertan a Cristo. Para que mi iglesia sea una iglesia influyente, aún proponte en el nombre de Jesús, servir en tu iglesia y hacer de tu iglesia una iglesia influyente, compartiendo de Jesús a más personas, a personas claves, a líderes comunitarios, que tú comiences a hablarles a ellos sobre la necesidad de compartir, de conocer al Señor Jesús. Aunque tú no lo creas, aunque tú veas que ellos estén bien, no hay ser humano que tenga completa paz si no tiene a Jesús en su corazón. No lo hay. He conversado con muchas personas que tienen poder dentro del gobierno y siempre esas personas terminan diciendo que necesitan algo que no saben qué es, un vacío existencial. Por eso muchos de ellos terminan practicando cosas como yoga y terminan metiéndose en sectas, terminan metiéndose en grupos raros, porque todo ser humano tiene un vacío existencial que quiere llenarlo con algo que no conoce, pero ese algo es Dios, ese algo se llama Jesucristo. El ser humano busca por naturaleza a quien adorar, porque fuimos creados para dar adoración, pero Dios nos creó para dar la adoración a Él. Y cuando el ser humano no lo conoce a Él, busca que adorar. Te invito a que te pongas como meta compartir a los líderes comunitarios de tu barrio, a los concejales, al alcalde, a aquellas personas que están en autoridad, compárteles. No tengas temor, porque Dios está contigo y Dios te dará palabra para hablarles a ellos con amor, con firmeza, pero sobre todo con autoridad. Querida familia, es tiempo que nos propongamos que nuestras iglesias sean influyentes y lograr así recuperar a nuestra sociedad para Jesucristo. Quiero invitarte que oremos por esto y que le pidamos al Espíritu Santo que nos convenza de que tenemos la autoridad y el respaldo del Señor para compartir de Jesús a nuestras autoridades y ganar más personas para que nuestras iglesias sean aquellas iglesias influyentes dentro de nuestras comunidades.